Siempre da gusto recibir al querido profe Bernardo Neri Farina, esta vez para felicitarle por su nombramiento como nuevo y flamante presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Profe, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, te decía al comienzo que no sé si es para alegrarse o para tener un poquito de ese tipo pánico a la responsabilidad, ¿no? Profe, vos sabés que hay gente que no entiende la función o para qué está la Academia Paraguaya de la Lengua Española, si podés pintarle un poquito el panorama. Ese es un tema en el que siempre hemos tenido un déficit en la comunicación, porque aparecemos en una especie de gerontocracia que rige el idioma, ¿no? La Academia Paraguaya de la Lengua Española es una de las 23 academias de la lengua española que existen en el mundo, entre las cuales la RAE es hoy una más. Sí. La RAE es la madre. Pero a partir de 1951, en que se crea la llamada ASALE, Asociación de Academias de la Lengua Española, nuestro idioma es prácticamente regido por Hispanoamérica. Okay. Somos los americanos los que más dinamismo le dimos al idioma. Y en ese aspecto, la Academia Paraguaya de la Lengua Española tiene una función sumamente estratégica en América, en proporcionar nuevos términos y nuevas acepciones de términos al diccionario de la lengua española, que antes se llamaba diccionario de la RAE. Sí. Ya no es más diccionario de la RAE, es diccionario de la lengua española. Y es así que, por ejemplo, un trabajo fundamental nuestro es el trabajo lexicográfico, es decir, insertar nuevos términos nacidos en el Paraguay o nuevas acepciones nacidas en el Paraguay para términos ya usados, y para que eso se vaya acoplando al diccionario de la lengua española, de manera que ese lenguaje que nosotros usamos comienza a tener brillo y se eleve a lenguaje culto. Perfecto. Los famosos paraguayismos, ¿verdad? Sí, hay mucho de eso. Traje unas muestras que son hasta simpáticas, porque nosotros creamos palabras que son propiamente nuestras. Bien. Ahora, profesor, para llegar a esos nuevos términos, tiene que haber un consenso también aquí primeramente en nuestro país y después debe ser aprobado a nivel general. Sí, es un proceso bastante largo para que una palabra llegue al diccionario. En ese aspecto hay que aclarar, la gente también cree que la academia es la que crea las palabras, y la academia no crea palabras. Las palabras las crean la gente. Claro. En la calle. Las calles, ya nace así. Y después esa palabra se va difundiendo. Y esa difusión llega a los medios, a la prensa sobre todo, y después llega a la literatura. Y de la literatura de ficción, por ejemplo, pasa ya a los ensayos académicos. Entonces esa palabra ya comienza a tener una vida propia y sobre todo tiene ya un valor semántico importante. Semántico quiere decir del significado. Es una palabra que significa algo y es una palabra ya imprescindible para que esa cosa o ese sentimiento sea nombrada. Y entonces hay un proceso largo y generalmente en los congresos que se hacen cada 2 o 3 años, donde se reúne toda la gente de la ASALE o los representantes de la ASALE, bueno, se especifica qué palabras pasan al diccionario grande. Nosotros ponemos, por poner un caso, un término que es bien nuestro, plaguearse. Está en el diccionario de la Real Academia. Sí, plaguearse. Eso salió de aquí, ¿no? Qué fantástico. Sí, salió de aquí, de Paraguay. Claro, nuestro, el plagueo. ¿Cómo es? Y nosotros, coimero. El coimero. La coima. Pero, profe, vos vas a esos congresos y decís, bueno, estas son las propuestas que traemos de la Academia del Paraguay. Sí. Coimero, dícese de, o sea, ¿cómo les explicas a tus colegas el significado de esa palabra? Ese es otro proceso fundamental. La lexicografía, que es la disciplina que rige para hacer diccionarios, es muy compleja. La lexicografía es compleja, primero te exigen la trazabilidad de la palabra, cómo nació, dónde nació. Es muy difícil decir cuándo nació y dónde nació, pero más o menos desde cuándo se usa, y sobre todo hay que llevar pruebas de uso en libros o en revistas y después
Hasta que algunas veces, algunas palabras pasan la frontera. Y entonces, ya cuando Paraguay propone una palabra que debe tener la marca diatópica, marca geográfica Paraguay, uno ve en el diccionario, por ejemplo, plaguear, y va a decir par. P-A-R-R. Eso significa que la palabra es exclusivamente paraguaya. Pero hay muchas palabras, por ejemplo, tereré, figura como Argentina, Paraguay y Uruguay. Porque el tereré nace acá. Pero hay zonas de la Argentina y el Uruguay en donde también se toma tereré. Y entonces cuando la Academia Paraguaya presenta tereré, y dicen los de la Argentina, nosotros también tenemos tereré. Y demuestran su uso. Y los uruguayos saltan también. Nosotros tenemos el mate y a la vez tereré. Entonces ya hay que negociar qué marca diatópica va a llevar esa palabra. Y a veces hay que transar con ellos. Pues nosotros también les robamos alguna vez a ellos. Porque ¿Qué, por ejemplo, le robamos? Hay, por ejemplo, cambalache. La palabra cambalache acá no se usa. Sí. Claro, más Argentina. Pero, ¿verdad? sí, la marca diatópica dice Argentina y Paraguay. Mira. Sí, y entonces, porque cambalache es lo que nosotros llamamos la casa de empeño, el Montepío. Y cambalache conocido acá, la palabra cambalache es conocida acá por el tango. Por el tango, sí, lo ven. Sí. Pero hay que entender inclusive el contexto de esa letra, porque mucha gente no sabe por qué dice la Biblia, ves llorar la Biblia junto a un calefón. ¿Por qué? Porque en la vidriera de Cambalache, en la vidriera de Montepío, hay un montón de cosas que el cambalachero vende, porque la gente va y empeña, después no puede retirar, y está ahí, y uno ve una Biblia o un sable viejo, entonces todo entreverado, y eso entonces es una metáfora de la vida. Todos estamos entreverados ahí. Y esa palabra cambalache figura con la marca diatópica Paraguay. Yo no sé ni cómo ni quién. Ni por qué. ¿Por qué sucedió? Profe, te consulto, ¿cuáles son las condiciones o requisitos que debe reunir una palabra para que se la lleve a posterior análisis? Es eso que decíamos de la trazabilidad que uno puede hacer. Y sobre todo el uso de la palabra. Cómo se usa en la cotidianeidad de su uso y además que signifique algo real. Que sea el significante de un significado. El significado es la cosa y el significante es la palabra que nombra esa cosa. Nosotros, por ejemplo, impusimos una palabra plantera, es netamente paraguaya. En ninguna otra parte se usa plantera. En otros países se dice maceta. O tiene otro nombre, no me acuerdo. Pero nosotros hicimos plantera. Profe, ¿qué pasa con esas palabras que inicialmente están mal dichas, pero se terminan aceptando porque el uso ya es demasiado importante, como vedera en vez de vereda? Ese tema del uso también crea algunas veces problemas. Pasa que somos 600 millones de hispanohablantes. Claro. El castellano es hoy la segunda lengua madre más hablada en el mundo, después del chino mandarín. El inglés viene tercero como lengua madre, porque el inglés es más hablado como lengua comercial. Todo el mundo habla inglés. Pero entonces hay tal diversidad de gente que habla castellano que en algunas veces una palabra que acá significa una cosa, en Centroamérica no significa otra cosa, o no tiene ningún significado, o se la nombra de otra forma, o en otro género, por ejemplo. Cuando nosotros decimos el mar, ellos dicen la mar. Entonces, nosotros decimos el micro, por los Estados Unidos, y los chilenos dicen la micro, por ejemplo. Y entonces... no es lo mismo decir hostia acá que en España. Claro, hostia es una especie de exclamación, interjección. Es nuestro famoso Nderasore. Claro, Y entonces, el uso que se le da en ciertas regiones queda, porque es muy difícil decir, che, usted eso no se dice, no vaya a decir, porque es imposible. Y entonces muchas veces, por eso hay también una disciplina que existe en el estudio de la gramática, que es la diversidad lingüística. Que por ejemplo, nosotros decimos palito, que es un término paraguayo propio. El palito es lo que llaman grisín en Francia. Cierto. Pero en otros países lo dicen de otra manera. Y otra cosa, nosotros impusimos, por ejemplo, cuando hablamos del pan, cuando hay una palabra, por ejemplo, pan, y hay varias formas de denominar pan. Y hay una forma exclusivamente paraguaya, pan cañón. No existe en otro lado. No existe en otro lado. ¿Pan trincha, por ejemplo? Pan trincha también es nuestro. Sí. Y en cambio, y también es nuestro, bueno, eso compartimos con Uruguay y Argentina, el Felipe.
Ah, mira, en de serio. Juan Felipe. Que hasta ahora yo, desesperado anduve yo mucho tiempo buscando cuál es el origen. ¿Quién fue del Felipe? nombre. Felipe, hasta ahora. De una ¿Por panadería. qué le llaman Juan Felipe? Y mucha gente pregunta, dice, ¿por qué le llaman Juan Felipe? ¿Qué? No sé. No sé. Y me da vergüenza decirlo, no sé, pero sí, yo busqué mucho etimológicamente. Requiere investigación eso, bro, ¿eh? Sí, no, la lexicografía lleva mucha investigación.